Café con Galat. Buenas noches, es un placer estar una vez más con ustedes en este su programa, Un Café con Galat. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Nuestro tema de hoy se llama Rescatado del Infierno. Para hablar de este tema hemos invitado a Diego Londoño. Él pertenece, es misionero de la comunidad Sagrada Familia de Palmira. Está Jesús Quintero Tavares, él es misionero también, misionero de Jesús, de la Virgen María, y está la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. A ustedes, como siempre, los invitamos a participar a través del 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. Conduce y dirige doctor José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Entonces, en el día de hoy, rescatado del infierno. ¿Quién fue rescatado del infierno? Pues precisamente Jesús Quintero Tavares, que lo tengo aquí a mi izquierda. Enfóquemelo a la cámara. Mire, este. Ahí donde lo ven, ¿quién fue Jesús? ¿Quién era? Un ingeniero civil, es la cosa, ¿no? Sí, señor. ¿Dónde estudiaste, Jesús? En la Universidad Nacional, en la Facultad de Minas de allá de Medellín. ¿De Medellín? Sí, señor. ¿Ingeniero de minas? No, ingeniero civil. Ah, civil. Sí, ¿Y terminaste tu...? Terminé la carrera en el 96, sí, doctor. Bueno. Y la ejerzo hoy en día, trabajo como ingeniero. Perfecto. Antes de eso, ¿en dónde hiciste tu secundaria? ¿En qué colegio? Estudié en el Instituto Técnico Industrial de Marinilla, donde tuve la oportunidad de conocer a la profesora Ana Cecilia, que hoy en día es muy querida, pero que en ese entonces no me era tan querida. Ah, bueno, ahora tenemos allí a Ana Cecilia, ¿no? Bueno, Sí, señor. miren, enfóquemele la cámara a Ana Cecilia. Ella fue profesora Sí, doctor. de Jesús. Profesora de Jesús, 6 años. Y, Me torturó 6 años. y se llamaba Jesús. Se llamaba Jesús y sigue llamándose Jesús, pero en ese tiempo renegaba hasta del nombre, creo. Cuéntanos eso, a ver, para ir perfilando dijéramos, la identidad de nuestro personaje que hemos invitado esta noche y que va a ser el centro de todo lo que hagamos. Bueno, doctor, quiero contarle que Jesús estudió en el Instituto Técnico Industrial Simona Duque de Marinilla, donde yo era profesora de religión y de ética. Bueno. Allí yo empecé con ellos a trabajar la Biblia y a que conocieran la Biblia, pero él, con un convito de amigos, un convito por ahí de 6 personas, se pusieron en la tarea de estar siempre en contradicción, en oposición y siempre estar a la defensiva y diciéndome muchas barbaridades, porque Jesús desde muy jovencito decía que Dios no existía, que lo que yo le enseñaba era mentiras, que los sacerdotes eran mentiras, que la Virgen no existía, que era un cuento mío, y cada clase de religión era mitad de escucharle la pelea a él y el poquito de tiempo que me quedaba explicar y trabajar los temas que se llevaban de religión. Bueno, entonces, ahora Jesús, cuéntanos, ¿qué le decías tú en concreto a ella que era tu fobia contra la religión y contra Dios? Doctor Galar, yo me llamo Jesús porque en Antioquia, yo nací en Medellín y en Medellín le ponen el nombre al niño según el día de que nace. Como dato curioso, nací un Viernes Santo, un 12 de abril, y mi mamá pensó que iba a ser un niño de Dios y me puso Jesús, Jesús Antonio, en honor a San Antonio de Padua. Pero como Mi mamá muy ferviente. mi mamá muy ferviente, y muy religiosa. católica, sin papá, madre que no soltera, sino que separada, tuvo cabeza de familia con 8 hijos, pobreza excesiva, Sí. Miseria, caminadas largas descalzos, Sí. Los estudios con mucho esfuerzo, y yo empecé a ver, doctor, de que efectivamente en la vida hay una injusticia grande, que el pobre, yo era el que estudiaba y les iba mejor a los otros, que si Dios existía y nos amaba tanto, ¿por qué permitía la pobreza? ¿Por qué hizo a unos pobres ricos y a otros pobres? ¿Por qué Porque los enfermos, nosotros éramos 8 y no faltaba el enfermo en la casa, cuando mi mamá no tenía ni con qué llevarnos a donde el médico. Yo era de los únicos, el más aliviadito.
Y empecé a preguntarme tanta cosa, doctor, a no tragarme cuentos enteros. Yo digo que no era tanto el resentimiento, aunque tal vez debe haberlo, pero yo digo que quería saber la verdad. Quería saber, sobre todo, doctor, si en realidad existía el cielo, el infierno y el purgatorio para yo saber cómo debía vivir esta vida. Porque si eso no existe y era cuento de sacerdotes y de viejitos, entonces yo tendría que aprovechar esta vida y ahí sí, a disfrutar la juventud. Crearte el cielo en la tierra, pues, a tu manera. Y por eso, doctor, cuando estábamos en clase y yo le tocaba esos temas, a mí me decía, bueno, y es que usted ya estuvo allá, y usted quién le contó que eso era verdad, deje de estarnos engañando. Del infierno, ¿no? Sí, o del cielo, o le hablaba del purgatorio, o le hablaba de que había que confesarse, o todo esto que yo les explicaba en clase, o que le teníamos que hacer oración. Él me decía que yo era una vieja rezandera, una vieja amargada, y que claro, que como yo tenía plata y trabajo, por eso no me dolía nada, y que por eso no los entendía a ellos, que sí les tocaba sufrir. Y invitaba a los compañeros a que no me dejaran entrar a clase, a que me hicieran la vida imposible, ¿o no, Antonio? Sí, sí, señor. Bueno, lo que es la vida, y ahora se encuentran aquí. ¿Por qué se encuentran aquí? Dirán ustedes, mis queridos teleamigos y teleamigas. Y aquí va otra vez el relato. ¿Qué pasó con Jesús? Entonces, se graduó después de ingeniero y se fue a trabajar ¿a dónde? Doctor, tenía muchas inquietudes y las busqué por todo lado. Busqué, padre, busqué en todo lado la verdad. No quería tragar entero. En el bachillerato empecé a indagar y la verdad, me hablaban de cosas, pero de creer en lo que no vemos. Una mente racional tiene que ver, tocar. Y cuando llegué a la universidad... Y verificar, como dicen. Y verificar. Y es que la tenemos, una mente científica. El niño hasta que no meta el dedo en la candela no sabe que eso quema, por más que le digan que quema. Y llegué a la universidad y me convencí de que todo lo que me habían dicho sacerdotes, profesores y mamá era falso, que en realidad estaban equivocados. Hay una primera llamada, caramba. Bueno, han Así madrugado. es, pero antes de pasar esta llamada vamos a recordarle a los televidentes los teléfonos en los cuales pueden participar. En Bogotá, 287-8355 o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Vamos a recibir la llamada de Zuli, que nos está llamando desde Medellín. Zuli, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Muy muchas bien, gracias. adelante, Bienvenida a un Zuli. café. Aló. Sí, la escuchamos, Zuli. Ah, bien. Hola, Jesús, ¿cómo estás? De acá de Medellín, de donde Gladys. Ay, muy bien, mujer de Dios. ¿Cómo estás? Muy bien, Zuli, bendecidos por el Señor en medio de esta Que pandemia. imposible encontrarlo, dice mi mamá. Si es que nos llegó un correo avisándonos del programa, como yo no tengo teleamiga, me tocó meterme a la página de internet y allá están todos prendidos desde el computador. Amén, bendito sea Dios, que todo sea para gloria de Dios. Sí, mi mamá se puso a hacer llamadas, ahorita parecía una loca avisándole a todo el mundo. Amén, amén, ¿no? Bendito sea Ay, Dios. no, qué rico verlo y qué rico ver el programa de José, me encanta. Bueno. Es súper, cuando tengo tiempo lo miro. Y no, yo no me canso de ver el testimonio de Jesús, es que es súper, a uno como que lo motiva mucho a seguir, porque es que el mundo es muy difícil. Bueno, Zuli, qué alegría de oírte, ¿oyes? Bueno, Sí, señor. Y le recordamos la página a quienes nos quieran seguir, que no por diferentes cuestiones no nos tengan por la señal de televisión, nos pueden seguir por www.teleamiga.com. bueno, entonces continuamos. Doctor, le estaba contando que llegué a la universidad y me desbarataron ahí sí las poquitas creencias, lo que todavía tenía en la firme. Desconfiaba ya mucho de los sacerdotes porque los veía en carros lujosos con cadenas y decía no trabajan, viven como los políticos de las palabras. Para mí en ese entonces eran parásitos sociales. Veía yo al Papa hablando de pobreza y hablando de los pobres y de caridad y él tapado en la plata. Y en la universidad la rebeldía me la confirmó. Nos dice en la Biblia, yo busqué en la Biblia, nos dice la Biblia que Dios hizo al hombre de una bola de barro. Y en la universidad, en los primeros semestres, veo una historia de la humanidad y
le demuestran a uno de que la evolución existe, no la puede negar. Cogen una planaria, la parten y se regenera cada miembro, la evolución existe. Y le demuestran a uno de que el hombre viene del mono, tiene diferentes procesos. Luego, la historia famosa de que Dios hizo el cielo y la tierra en 7 días, también a mí me la desbarataron. 15.000 millones de años en el laboratorio de petrografía, datadas en el carbono 14, no fue Dios el que hizo la Tierra como nos dijeron, por una orden hágase, sino que fue una gran explosión que se llama Big Bang, y dije yo, entonces, como siempre sospeché, me da la razón la ciencia, la religión es una forma de explotar a los que creen, de conseguir plata, porque estuve en varias buscando la verdad, dije... Oye, a propósito, nunca te preguntaste quién pudo haber creado esa materia infinitamente comprimida, infinitamente, ¿qué voy a decirte?, en un grado cuasi infinito de temperatura y muy comprimida, que fue el origen del Big Bang. ¿Quién la creó? ¿No te preguntaste nunca? ¿O salió sola? Doctor, el necio no ve las cosas del espíritu, ni le interesan ni las cuestiona. Ni hace la pregunta, no. Ve, doctor, incluso porque la comida... todo comenzó por el Big Bang, pero ¿quién inició el Big Bang? Amén. Lo que pasa, doctor, es que esos fueron los argumentos, y lo digo es porque algunos deben estar en la misma. Sí. Pero ahorita si miramos que ya a la luz de la fe, sí. Porque yo también era de los que decía, veía que me bendecían el plato de comida y decía, ¿dónde está la mano de Dios que nos provee? Yo trabajé, mi mamá cocinó y el campesino la sembró, ¿dónde está la mano de Dios ahí? Lo que dice usted, vea que el enemigo enceguece para que uno siente que tiene la razón, pero no ve, doctor, que sin la mano de Dios el grano es infructuoso en la tierra, porque Él ya es el que hace que eso eche brotes y que dé mazorca. Ay, pero qué bueno que eso lo hubiera dicho cuando yo le daba clases y que todas esas explicaciones me las hubiera dejado dar también en clase. Y en la universidad me volví ateo, doctor, totalmente, y me declaré ateo por esta. No tanto que porque vengamos del mono y que nos hayan dicho mentiras, no porque yo desconfiara de los sacerdotes, porque tuve casos directos, como yo siempre he sido así, doctor, de buena presencia, bonito, entonces tuve altercados de homosexualismo, la tuve, yo puedo dar fe, tuve testimonios de robo, de que yo como ingeniero, esta obra valió tanto, sé cuánto vale, de pronto escuché que el sacerdote dijo, valió más, y de pronto en una Ford Explorer, y yo dije, es que no hay nada. Entonces, es que hay una llamada. Hay una llamada. Ajá. Sí, señor, la siguiente llamada es de Islena, ella nos está llamando desde Palmira. Islena, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Bendecidos? Adelante. Muy bien, sí, señora. Quiero felicitar al doctor José Galad por tan maravilloso programa, quiero darle las gracias a Diego Londoño, él dirige nuestra comunidad Sagrada Familia, yo pertenezco igual que mi familia a la Sagrada Familia, y a Chucho, que no nos cansamos de escuchar ese maravilloso testimonio, que el Señor te bendiga, Chucho, gracias por estar allí. Bueno, gracias, muy amable, Islena. Gracias. En todo caso, espero y más bien creo que ese maravilloso testimonio de verdad va a impactar a muchas de las personas que están pegadas del televisor, porque es un testimonio de vida, es un testimonio que nos lleva a nosotros a conocer verdaderamente de ese Dios maravilloso que nos creó y que dio su vida por nosotros. Que les bendiga, hasta luego, pasen buena noche. Muy amable, niña, muy gentil por tu llamada. Bueno, entonces te volviste ateo de una vez. Doctor, pero el detonante máximo fue esta. En la historia de las ciencias políticas, que ve uno, también empezando la universidad, le dicen a uno, porque la universidad, la cátedra universitaria se ha vuelto laicista, entonces sacan las cátedras de ética y de religión, y yo creía que era sano, es respetar la libertad de opiniones, de credos, pero es una falsedad, doctor, porque en últimas le prohíben a usted leer, los evangelios, pero le obligan a leer a los filósofos marxistas y ateos. A mí me tocó leerme el Capital, leerme incluso hasta el Anticristo de Federico Nietzsche. Y así, eso me llevó incluso en esa asignatura a llegar al culmen de la ciencia, el principio de Dios.
Dios no hizo al hombre. El hombre se inventó a Dios a todo miedo que el hombre ha tenido. Los indios tronaban, no sé por qué truena, entonces hay un Dios del trueno, no sé por qué llueve, entonces Dios de la lluvia, y así todas las generaciones, todos los imperios. De Feuerbach. Bueno, pero ya, te hiciste ateo. Bueno, Me hice totalmente ateo. después saliste de ahí, te fuiste a trabajar ¿a dónde? Me gradué en la Universidad Nacional y me fui a trabajar a un municipio de Dabeiba y luego a mi pueblo, a Marinilla, como secretario de Obras Públicas. Sí. Bueno, a ver, ¿y qué pasó? Empecé como ya no creía en Dios, porque es que, mi doctor, a mí me gustaría también en esa tesis de que me volví ateo, dudé totalmente de los sacramentos. ¿Para qué lo bautizan a usted pequeñito? Claro, no es que porque le interese protegerlo, sino que si usted no amarra los chivos desde pequeño, se le vuela para estarlo ordeñando toda la vida. Que el matrimonio es lo que Dios une, no lo separa el hombre, y lo separa la vecina más piernona, más caribonita. ¿Dónde está el lazo de Dios? Que la Eucaristía es pan de vida y que a mí me sabía de harina simple. Y no veía, yo veía una fila de viejitos comulgar y era como ver una fila de muertos a que le fueran una aspirina, que los dolores seguían igual y recibieron a Cristo. El que bebe salía a beber y recibió a Cristo. Entonces, ¿dónde está el poder de Cristo? Si hasta en las películas uno ve que con solo hablarles, y ahora lo recibimos, no lo comemos y nada sucede. El que chismosea sigue a seguir chismoseando. Entonces yo desconfiaba totalmente de los sacramentos. La misa para mí era la misma que dice hoy en día el padre Yepes. Las R's, todo lo que sonara a ritual, a religión, a recolecta, a regaño, a repetición. Eso no puede haber, hay vida. Entonces me metía a algunas sectas. Y entonces, padre, ¿A sectas? estuve ensayando porque creí que los testigos de Jehová, por decir algo, llevaban una vida más concorde a lo que hablaban. Allá estuve hasta que empezaron a hablar de plata y dije, otros ladrones, otros. Y hasta que empezaron a hablar mal del Papa, que es la bestia, que él es el anticristo. Me sonaban algunas tesis, que 144.000 elegidos, y es que vivir para siempre en la tierra. Estos tienen más lógica. Creía en la reencarnación y creía que después de que uno se moría eran etapas sucesivas de vida. Vivía bien, y para estar en paz, que yo decía, lo que buscan los católicos es la paz interior. Empecé a practicar yoga, cruce, flor de loto, unas aromas, unas veladoras, y ahí tengo todo, y vivo feliz, y no tengo problemas con Dios. Si quiero estar con una mujer, estoy, para eso se hizo el sexo. Porque todas las cosas de Dios o son aburridoras, siempre son malas, siempre lo del mundo es malo, y engordan. Y son caras. Y son caras. Hay que pagar por ello. Llegué a Marinilla, mi doctor, después de ese ateísmo confirmado, no volví a orar, sabía que Dios no escuchaba, uno le ora y le ora, que se alivie el abuelo, que se alivie, y ese se muere igual. Y yo dije, no, se le ora al que no escucha, a un invento de la mente, como ya sabía. ¿Y qué me hizo cambiar, doctor? ¿Qué me hizo cambiar, televidentes? Alguna vez, en ese desenfreno, porque el mal nunca se llena. El mal, yo quería más y más y más placer. Y consiguió carro y hablaba de los que tenían carro, y consiguió poder y hablaba de los que tenían poder, y consiguió reconocimiento y hablaba de los que tenían reconocimiento. Cayó en todo lo que él criticaba. Él criticaba, sí. Amén. Y entonces quería darle placer a todos los sentidos y llegué, a mí me hablaban del cielo y le decía, cielo, júnteme 3 mujeres desnudas con media de whisky. Eso sí es el cielo. Fue la última canallada que hice contra la Iglesia Católica, fue la última canallada. Me fui para donde unas monjitas de la Visitación que venden un vino de consagrar muy sabroso allá. La de Marinilla. Y les dije, hermana, véndame una garrafita de vino de ese que ustedes hacen tan bueno para llevarle a unas novias. Yo ya tenía planeado para dónde iba. Y ella me dijo, ¿y por qué no le da mejor estos escapularios? Le dije, hermana, no le dan a uno nada con vino, ahora con un escapulario. Fue la última canallada. Llegué al lugar, me llamó el administrador, le tengo carne fresca, porque en eso convierte uno las mujeres, carne fresca. Es mejor variar, más bobo el que se casa. Y llegué y las 3 estaban listas, nos encerramos a las 9 de la noche. Me dijo una, a mí me da pena quitarme la ropa, las otras 2 no,
enloquezcámoslas. Entonces ahí fue donde trajimos, no tanto por viciosos, sino como juego. Y yo les traje una bolsada de la que sabía yo que era fuerte, sabía dónde la vendían, no es porque yo fuera viciosa a mi propio, No. sino porque sabía, porque he andado entre amigos Y sabía cómo era sabía el dónde lo efecto. vivían, pero pues, la había probado, sí, pero nunca fui vicioso Eso sí de eso. no. Eso sí no fui. Y Las hojas de espinaca. y entonces me las llevé. ¿Y qué era? Llevé marihuana bastante de la fuerte y llevé unas pastillas, de esas son muy fáciles conseguir en cualquier droguería. Y llevé y yo dije, vamos a enloquecerlas. Resulta que entonces ellas empezaron a fumar y ¿usted fuma? Yo no, yo quería ir a verlas a ellas locas y yo, pero allá hay una táctica que se llama los pajaritos, ellas fuman y le echan a uno. Yo me sentí rico, me sentía como con unas ganas de reírme sin motivo. Esto está bueno, otra revoltura, otra cosa que aprendí hoy. Pero pasaron las horas en ese ambiente y en ese ambiente cuando llegaron las 2:30 de la mañana y empecé a sentir maluco, un chuzón como una puñalada, es un chuzón duro. Y este brazo sin fuerzas, un sudor frío y una sensación, un presentimiento de lo inevitable, de que ya había acabado, un presentimiento maluco y ya no veía a las mujeres bonitas. A pesar de que se me acercaban a echarme en el humo y yo las veía como con lupa, como deforme. No me voy a psicosear, yo no creo en estas bobadas. No creo en Dios, menos creo en el diablo, eso no existe. Eso es un cuento de los curas y de los viejitos. Sigamos aquí. Cuando yo siempre había pedido algo que la gente pide y que es una cosa muy atrevida. Es muy atrevida pedir esto, de que cuando uno se muera, sea riéndose, gozándosela, con toda la salud, que no estar en una cama con un tanque de oxígeno, con 3 gallinazos en la baranda de la cama. Yo quería morirme gozándomela, pues esa me pasó. Sentí esa cosa, sentí un impulso de pararme y volarme para donde el médico, tuve tiempo de pararme, me puse los interiores y estaba con los pantalones cuando... desplomado totalmente, no podía mover un dedo, no podía parpadear, todo estaba horrible, no podía mover nada, pero podía ver y escuchar todo. Las mujeres estas siguieron echándome, en esa el administrador, yo no podía sino mirar atenido a que algo pasara y me sacara de ahí, en esas el administrador entró, abrió la puerta y me dijo: no, Tavares, que así nos dicen allá, no, Tavares, usted lo que está muy bien, me vio ahí tirado desnudo contra el mueble, tranquilo que mañana arreglamos, y le puso el candado a la puerta, y ahí sí yo perdí cualquier esperanza, y ahí sí empecé a sentir el proceso de separación, es horrible el proceso de la muerte, el cuerpo no quiere dejar escapar la vida. Es un forcejeo, son ratos donde es calambres, donde el cerebro siente como que sintiera una descarga muy horrible. Es una cosa muy, muy horrible. ¿Separación dijiste de qué? Explícale a los teléfonos. La separación, yo no creía realmente que hubiera alma, yo creía que uno se muere y que ya es como cerrar un telón, entonces que había que aprovechar la vida. Pero resulta que inmediatamente lo pude constatar, y habrá gente que me diga, yo no creo, es que yo no vine a convencer a nadie, vine a avisar, esa es la función mía, ninguna otra. Sí, me han dicho, loco, estas son alucinaciones, me han dicho hasta satánico, por la pinta. ¿Qué importa? Yo vine a trabajarle a Dios, no a usted. Si a usted le sirve, gloria a Dios, pero si no, entonces no soy yo, alguna otra estación le tiene el Señor. Inmediatamente cuando sentí que ya, dije, es una cosa muy horrible, inmediatamente la primera mala noticia de mi testimonio, me toca dar 3 malas noticias, la primera que yo puedo dar fe y que existe, créanlo o no, es, sí hay juicio. ¿Y hay alma? Y hay alma. ¿Y cómo fue la cosa? Porque se desprendió. Explica. La cesación de todo en el cuerpo y una sensación... Se fue desprendiendo dolorosamente. Y, oiga, y una sensación de flotar y una sensación ahí sí que nunca había sentido, de miedo y de saber que toda la vida estuve equivocada. Algo como de una sensación de fracaso, de miedo, de que en el examen le fue, pero de lo malo, una sensación así, de que me fue muy malo.
Y preciso, ahí viene la primera mala noticia, si hay juicio. ¿Y en qué consiste el juicio? Muchachos, para ustedes y para los que creen y para los que no, para los de todas las religiones, el juicio es que yo vi toda mi película de mi vida desde pequeño, yo me creía bueno, porque yo a pesar de que herí a los que más me querían, y hice llorar y sufrir a mucha gente, incluso a los sacerdotes, y yo me creía bueno, yo no mato, yo no robo, si he estado con mujeres ha sido por las buenas, o por plata, pero nunca las he obligado. Yo me sentía bueno, le daba platica a los pobres, me sentía bueno. Les arreglaba las casitas gratis, los techos, me sentía bueno. Y allá cuando vi mi vida, qué asquerosidad, muchachos. Ahora me dicen fanático porque voy a misa diario, porque rezo diario el rosario, porque ando con los sacerdotes para arriba y para abajo, y porque ando en grupos de oración donde me invitan y estoy casi diario en las cosas del Señor. Pero es que lo que yo vi es que desde que uno se levanta de la cama, peca de desagradecimiento por el nuevo día, por el techo, por el pan, por el agua, por el aire, por qué sé yo, uno está de todo tipo de pecados. Hay cosas tan simples y tan pequeñas que uno no le para bolas. Alguna vez vi yo en ese recorrido de mi vida de que mi mamá me castigó, me sacó debajo de la cama con una escoba. Y yo dije, lo pensé, yo no le dije nada porque la respetaba mucho, pero dije, vieja hijo, en un momento de rabia la pensé, vieja hijo de tantas horas. Eso mancha el alma enormemente porque viola un mandamiento de los principales, honrar padre y madre. Ya aparece clarito en la película de tu vida. Aparece en cada uno de mis pecados, incluso vi, o sea, una de las pruebas contundentes, aparte de todas las del testimonio, es que vi cosas que luego le dije a mi madre, yo vi esto, ay, se destapó, vi cosas horribles del pasado de la familia, las vi, las pude ver, las puede constatar la familia, mi mamá, se las dije yo sin hablar con ella, le dije, ¿qué es esto tan horrible? Ella le daba miedo, dijo, este es brujo, este está en algo raro, está en alguna secta, está en algo raro. Y entonces, después de que vi yo toda mi vida, apareció un rostro como de un sol, brillante, yo lo podía ver como brillante, y me dijo, hijito, yo no lo reconocí porque yo no creía en Dios, era un rostro como de un sol, pero lo podía ver grande, y me dijo, hijito, ¿qué se merece? ¿Qué eligió? Inmediatamente no tuve otra, había visto mi vida, sabía que todo lo que hice, incluso escondido, ahí estaba, todo está grabado, eso parece el show de la señorita Laura, tenemos el video y ahí está la prueba. Me mostraron toda mi vida y dije yo, cuando me preguntó ese rostro, ¿qué eligió, qué se merece? Y dije yo, me condené, y esa sí es la segunda más mala noticia. Momentico, aquí hacemos una pequeña observación. Dios no condena. No. El hombre es el que se condena a sí mismo, se autoexcluye. Sí. Porque Dios es amor y amor infinito. Dios no condena, ojo. Miren, porque todos los testimonios que yo conozco, semejantes a este que estamos escuchando, el hombre, después de ver la película de su vida, ve clarísimo que él fue el que se autoexcluyó por su libre voluntad, porque Dios nos ha creado libres. Dios respeta profundamente la libertad con que nos hizo, y el hombre es responsable precisamente de su vida. Entonces, para el cielo no basta nuestra voluntad, se necesita ante todo la voluntad de Dios unida a la nuestra naturalmente, pero para condenarse basta nuestra simple voluntad. De allí la frase de San Agustín, doctor, que vale la pena recordar, y es: Dios que te ha creado sin tu voluntad no te puede salvar sin tu consentimiento. Pero vamos a una pausa y después seguimos. Así es, vamos a una corta pausa y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy, rescatado del infierno. Recuerden que pueden participar a través de las líneas 2. Bien, y ya estamos de regreso. Vamos a seguir escuchando el testimonio de Jesús Quintero y más adelante continuaremos recibiendo las llamadas del día de hoy. Jesús Quintero Tavares, que nos está contando una experiencia extraordinaria, maravillosa, que cambió totalmente su vida. Como decimos en el lenguaje familiar, le dieron una palomita. ¿Una palomita de qué? Del infierno. Y vamos a eso. Entonces. Sí,
inmediatamente vi mi vida, apareció ese rostro y me dijo, un rostro que yo no reconocí. Yo conocía las imágenes de Jesús no porque creyera en Él, sino porque las he visto y no era algo así como parecido, era más bien como de un anciano. Y me dijo, hijito, ¿qué se merece? Y dije, yo me condené. Y cuando dije me condené, algo como un viento fuerte, espeso, como una atracción, como algo que lo succiona a uno, como un ventilador, pero fuerte que uno no puede resistir, un extractor, algo así, una sensación, la he sentido en esta tierra, aunque es muy indescriptible. Y cuando me absorbió del todo esa cosa, estuve en un lugar que estoy seguro yo, o alguien me pensará distinto, bueno, yo sé en lo que vi que era el infierno. Y por otra cosa sé que era el infierno. Las torturas, entonces es una segunda mala noticia. Para el que cree y para el que no, hay gente que dice que el infierno es aquí. Bueno, aquí tal vez se viva maluco, pero es allá, después de muerto. Y la primera era que si había juicio, la segunda, están avisados, si hay infierno. Y las torturas para el que cae ahí, que cae en una antesala, es decir, las torturas para todos los que llegan allá, aparte ya de los pecados individuales de cada uno, que los purga según el órgano con el que pecó. En la antesala recibí, yo puedo resumir, son muchas las torturas, pero las puedo resumir como en 4. A ver. Lo primero es oscuridad y tinieblas. El hombre no está hecho para la oscuridad, o no es inseguro, no le da miedo. Y ahora sí, tinieblas del todo, es oscuridad. Pero un momentico, eso se contrapone a la visión primera del juez eterno. Lo viste como luz, ¿no? Como una luz. ¿Qué dice Juan multitud de veces? Dios es luz. Es sol de soles. Juan 8. El sol no es nada en comparación de Dios. Sol de soles. Imagínense ustedes. Pero un sol que no hiere, un sol que llena de felicidad y de amor. Incluso, miren, incluso la bondad de Dios le dice, hijito, porque Él lo ama, porque lo sigue amando, porque ama a todos y quiere nuestra felicidad. Entonces contrapongan, en vez de la luz, las tinieblas. Primer tormento. Segundo. Lo segundo es que uno sabe, conoce, no se sabe por qué, sin leerlo, sin nada, lo sabe, no sé por qué. Sabe uno que es eterno y por fin entiende, el concepto eterno no es algo muy largo, es que es un momento presente que se repite y que nunca termina, porque si vos tenés esperanza de que se termina, pues tenés alguna alegría en tu corazón. Bueno, pero es antes eterno. de eso, a ver, léenos aquí, Dieguito, lo que dice la palabra. En Juan 8, verso 12, Jesús volvió a hablar a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Ojo. Palabra del Señor. Luz y vida, Dios es luz, Totalmente. Dios es vida, Dios es verdad, Dios es amor, Dios es el que es, así se autodefine. Y es misericordia. Y es misericordia, es infinita, y está dispuesto a darnos la felicidad infinita. Nosotros somos los que nos autoexcluimos, ojo. Bueno, pero sigamos. Esa sensación de que es eterno es una cosa sin esperanza, de que sabes que ya estás por toda una eternidad, que de allá no se sale, bueno, con nada se Mateo 25, 41. Porque ahora hay teólogos que niegan el infierno, que niegan la existencia del demonio, y algunos no se atreven a negarlo, pero por ejemplo, como el padre Vélez Correa, dicen que el demonio existe, pero que es inocuo, que no hace daño. Segundo, hay otros teólogos, hoy le estaba leyendo uno, que dice que niega la eternidad del infierno. ¿Qué tal? Leamos a ver qué dice Mateo 25, 41. Después dirá a los del otro lado, apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el fuego que no se apaga, en otras versiones dice, al fuego eterno. Fuego eterno. Y Pablo, en 2 Tesalonicenses 1:8, ¿qué nos dice? Cuando aparezca entre llamas de fuego y pida cuenta a los que no quieren conocer a Dios ni obedecer al Evangelio de Jesús,
nuestro Señor, estos sufrirán el castigo de una perdición eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Exacto. Es el infierno y es el infierno por toda la eternidad. Precisamente Dante, ese gran literato, autor de la Divina Comedia en la Edad Media, cuando nos habla, porque es decir, se supone que él hizo una visita de manos de su novia Beatrice, que lo lleva sucesivamente al purgatorio, al infierno y al cielo. Al infierno, ¿qué dice? Dice que había una puerta. Claro, es un literato, eso no es palabra de Dios, pero él estaba muy informado en las Escrituras. Los que entráis aquí, perded toda esperanza. Total. Es lo que dice allá. Bueno, segundo, vístelo eso, ¿qué más? Y la tercera tortura, que es la tercera mala noticia. Yo nunca lo creí, yo nunca creí que existiera el diablo. Creía que era cuentos, para que cuando uno pierde respetos humanos, el miedo a la correa, el miedo a dar la plata, entonces lo chantajean, pensaba yo, con un ser horrible, asqueroso, de cola y de cacho, pues parecía de una mala película, pero esa es la tercera noticia que yo doy fe. Existe Satanás y los millones y millones de demonios, seres asquerosos, malolientes, de ojos rojos asquerosos, bajitos en constitución, se veían como sombras, como tizones en el ardor de esa oscuridad, asquerosos, llenos de odio, incluso yo después... Tizones que se conocen porque hay como un carbón, como si todavía le tiene quedara... la superficie roja del fuego, del odio, es el odio. Y la cuarta tortura es por fin la difícil, es la ausencia de Dios. Yo siempre viví sin Dios y creía que era mejor sin Él, porque Él le está diciendo a uno que esto es prohibido, que lo aburridor, los rosarios, las misas, eso es lo bueno. Pero allá entendí lo que quiere decir San Juan con que Dios es amor. No vas a sentir un abrazo, no vas a sentir una palabra de apoyo. Y si no tenés a Dios, tampoco tiene nada de lo que Él creó. O sea que en ese lugar no vas a encontrar... Los mujeriegos creen que allá van a estar las mujeres malas. Allá llega no el cuerpo voluptuoso de la mujer mala, llega un espíritu asqueroso, fantasmagórico, parecido al ser que los sedujo, que es un demonio más oscuro, más asqueroso. Allá el borrachito cree que allá sí va a haber trago y cigarrillo, todas las criaturas que Dios creó, así el otro las usurpe, se quedan aquí, seco, en oscuridad y con la presencia de esos bichos inmundos. Se fue la señal. Bueno, pero a ver, Dieguito, ¿qué nos dice la palabra? En 2 de Pedro 2:4, vamos a ver lo que nos dice el Señor. Porque sabemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a las cavernas tenebrosas del abismo, y allí los retiene para el juicio. Tampoco perdonó a quienes vivieron en los orígenes, aunque sí preservó a Noé, junto con otros 7, por ser el mensajero de la justicia divina, sino que desencadenó el diluvio sobre aquel mundo de pecadores. No libró de la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, sino que las redujo a cenizas como escarmiento para los que pecaron después. Bueno, acá termina con este pedazo de lo que él hace, doctor, con los espíritus. Libró en cambio al justo Lot, que afligido por la conducta lujuriosa de aquellos libertinos, sentía torturas día tras día su buen espíritu por las perversas acciones que oía y veía entre sus vecinos. Y es que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven religiosamente y reservar a los malvados por castigarlos el día del juicio, sobre todo a los que corren detrás de sucios y desordenados apetitos. Mire, el mayor tormento, lo acabas de decir tú, y eso concuerda con el relato, aquí lo tengo muy interesante, lástima que no hay tiempo para eso, que es una mujer, una alemana, que muere, tenía también una amiga, hace la experiencia también, pero esa sí no salió, a ella no le dieron oportunidad, pero el Señor permite que venga a hablarle a su amiga, que había orado por ella. Carta del infierno. Sí, y le dice ella precisamente que el mayor tormento, fuera de todo lo demás que hay, aquí dice esto,
Nuestro mayor tormento consiste en saber con certeza que nosotros nunca más veremos a Dios. Actualmente nos atormenta la pérdida de Dios. Antes en vida solo pensábamos en la vida. Bueno, entonces la pérdida de Dios. ¿Por qué la pérdida de Dios es el mayor tormento? Porque Dios es la felicidad absoluta. Es eso. Entonces perder a Dios es perder la felicidad. La plenitud. Esa es la razón. Bueno, son cuatro. En resumen, doctor Galar, en resumen son 4 torturas y ahora vamos a lo bonito. ¿Qué me sacó de allá? ¿Cómo me sacó? Claro, ¿Y qué usted me hizo dirá, cambiar? ¿cómo es el cuento de que está aquí otra vez? ¿No sería que de buena fe pensó que había estado en el infierno, pero no estuvo realmente? ¿No será eso una ilusión de él? ¿Una alucinación de él? ¿Una sugestión? Él creyó estar allá. Cuéntales a nuestros teleamigos, Sí. a ver. Y es ¿Qué lógico pensar eso, pero oigan, lo que me hizo cambiar a mí fue esto. Cuando estaba en ese lugar de torturas tan horrible y tan asqueroso, maloliente y de llantos y lamentos, tan horrible, tan desesperante, y es tal y cual como lo dice el Evangelio, y yo me burlaba de la Biblia porque yo leía la Biblia, pero era para cogerle la mentira, para coger la supuesta mentira. Y yo decía, dice rechinar de dientes. ¿Y cómo van a rechinar los dientes si los dientes quedan en el cajón? Pero allá es real, el rechinar de dientes es del susto tan horrible. Es así, real, no hay de otra, no hay nada que hacer. Y estaba en ese lugar cuando sucedió algo muy hermoso, sucedió algo que me vino a la mente, un recuerdo de la última vez que me había confesado. Yo la última confesión que hice fue en la industrial, donde nos llevaba la profesora un sacerdote y obligado nos filaban a todos a confesarme y yo no estaba arrepentido de nada, antes creía yo que el más pecador me estaba pidiendo consejo porque tenía una inteligencia más bien precoz. O sea que el más pecador era el cura. Sí. Yo creía que ellos eran más pecadores que yo. ¿Y para qué confesarte con uno más ¿Para qué me voy a pecador? confesar yo con más? ¿De qué me voy a confesar si no he hecho y no sufrir? Y entonces me senté con el padre y me acordé de que me senté con el padre a pelear con él. Le dije, padre, pues ustedes ¿por qué no dan ejemplo? Venden sus carritos y ayudarle a los pobres y dejan de dar testimonio. Y si un sacerdote le toma el traguito tan sencillo, si el fiel es el que lo toma es un bebedor. Si el sacerdote está por allá, pues qué pesar, y el hombre sí es el vagabundo. Entonces le dije todo eso y le dije, ¿y el Papa por qué tiene tanta plata? ¿Por qué rezale en iglesias? Si Jesús rezaba en las mangas. Y si Dios es espíritu, ¿por qué no le oran directamente? ¿Por qué por medio de intermediarios? Porque del intermediario, pues es el que se queda con la mejor parte. El administrador siempre guarda la mejor porción para él. Claro, pero les interesa ser administradores de unas gracias que no se ven. Porque Eso le dijiste al cura. Eso le dije al padre. Bueno. Y el padre, no, era un santo sacerdote, un sacerdote joven de gafas. Muy joven, sí. Me dijo, hijito, él no discutió nada conmigo, nada, frente a mis argumentos, sino que me dijo, hijito, pero cuando algún día esté mal, no se le olvide implorarle a la Santísima Virgen María, que no se sabe de un solo caso, de alguien que la haya llamado en necesidad y con fe, y ella no lo haya socorrido. Y me acuerdo yo de eso, a mí nunca me impactó eso que me dijo el sacerdote, es más, me dio fue risa. Porque yo dije, este todavía cree en María. Tuvo un hijo y quedó virgen. Si cuando eso no había la ciencia para detectarlo, ¿cómo va a ser? ¿Qué me garantiza a mí? Que sí. Además de que bajó una paloma y embarazó a la mujer, pues eso, yo decía, eso se lo creerá el sano de San José, yo no me puedo creer eso. Y me acordé de eso. Y la verdad que como cuando lo asustan a uno, que uno donde esté dice, ay, mamá, o sea, sin fe, pero con miedo, y me acordé de eso, la llamé. Le dije, pero sin querer, queriendo, o sea, como cuando lo asustan a uno, que uno dice, ay, mamá. La llamé así, le dije, madre, e inmediatamente, bendito sea Dios, y esta es una noticia, porque los católicos, me tocó dar 3 malas noticias, pero los católicos llevamos buenas noticias, buena nueva, que quiere decir evangelio, y la primera grande noticia, grande para la humanidad, niéguela o no, créala o no, yo soy testigo, no existe porque yo lo diga,
Yo simplemente soy un testigo de primera mano de que esa Reina Madre Celestial nuestra existe. Apareció una joven descalza, descalcita entre un aroma, en esa pestilencia tan asquerosa, como metales revueltos, como estiércol, como plomo, como azufre, como estaño, como cosas de fundición. Y de pronto ese olor a jazmines y a rosa, pero no rosa. Yo no he visto rosa tan delicada, una rosa de niña, rosa, y me dice con una voz como de una niña, pero una niña 10, 11, 12 años, con una voz me dice mi madre, yo como me burlé de ella, yo a ella le tiré muy duro, le sacaba muchos chistes, y verdes de esos que hacían reír. ¿Y cómo es que me dice también esa niña, una joven de 17 años, me dice, hijito, con una voz delicadísima, delicadísima, es una voz delicada, delicadísima, a llorar le dije yo, madre, esto es un sueño, una pesadilla. Y me dijo, hijito, no se engañe, este es el infierno, está condenado y usted lo sabe. Directo y claro. Le dije, madre, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, hijito, repita la oración que mi hijito les enseñó, gloria a Dios. Yo creía que eso era mentira. Yo dudaba incluso de que históricamente hubiera existido Jesús. Yo dije que la ciencia argumenta en 2000 años las hazañas de un hombre como las pueden argumentar a los hombres. Yo creía que tal vez existió un buen hombre, pero que no, hasta resucitar y todo eso. Cuando, bendito sea Dios, que doy fe, esa reina existe. Y es adorable la Madre de Dios y la Madre nuestra. ¿Y recordabas la oración? Cuando me dijo rece, no vamos a ir a pausa. No. Bueno, vamos a la pausa. Pero es que ya le voy a... Vamos a una segunda pausa y ya continuamos con este interesante testimonio. Ya regresamos. Con Galar. Bien, y continuamos con el testimonio de Jesús Quintero. Bueno, Jesús, entonces, ella te dijo, di la oración que mi hijo te enseñó. Yo ahí mismo recordé y hice un viaje en la imaginación a todo lo que nos enseñaban en la casa antes de dormir, cruzando las manitas. Uno se acuerda de que sí es bonito y que eso sí es verdad, confirma de primera mano que sí es verdad, que no es inútil rezar el Padre Nuestro. Yo creía que era una repetición inútil. Sí. Creía que era una repetición. Vamos a pedir a Jesús que se ponga la chaqueta porque ahí está el micrófono para que los televidentes puedan continuar escuchando su testimonio. Pero aguántatelo. Bueno. Sí. Porque ahí está el micrófono. El micrófono. Sí. Vuelve a decir. Sí, bueno. entonces ahí. Bueno. Entonces me dijo la madre, hijito, rece la oración que mi hijito les enseñó, y yo ahí entendí que sí era cierto. Y entre esos tormentos, porque es una estrategia del enemigo en esa última hora, tenerlo rodeado de ese miedo para que usted no tenga ya tiempo de arrepentirse. Hay gente que deja todo para última hora. Creo yo que es una lotería y que uno debe es vivirlo día a día, porque en ese momento uno no recapacita nada. Yo me sabía el Padre Nuestro, por supuesto, pero en ese momento no me acordaba. Y la madrecita, al ver de que yo no me lo acordaba, empezó y me dijo, hijito, repita detrás de mí, Padre Nuestro. Y yo repetía, ella de la otra frasecita, que estás en el cielo, y terminamos el Padre Nuestro, y ahí es donde vamos al caso, doctor Galar. No había tiempo ni del Ave María, era una cosa como urgente, porque ella me dijo, hijito, no hubo tiempo ni del Ave María, terminamos el Padre Nuestro y dijo, hijito, ahora o nunca, no lo dude, me ordenó, me dijo, levántese, y yo la dudé, y me dijo, hijito, no dude, era una cosa como urgente, me dijo, ahora o nunca, oiga, así me dijo. Ahora o nunca, era una cosa como de segundos. Y ahora entiendo, doctor, que no es contradicción de que yo haya salido de ese lugar sabiendo que dije de que eso es eterno y no se sale, sino que hay un tiempo en donde todavía es posible reanimar un cuerpo que todavía no se ha desprendido totalmente, donde es posible reanimar un ahogado. Un momentico, vamos a explicarle bien a la gente. ¿En qué consiste la muerte? La muerte consiste en la separación del alma espiritual de su cuerpo. Total. Esa separación a veces se demora un tiempo,
La gente va saliendo de su cuerpo, hay muchos testimonios de cómo cuando salen de su cuerpo se ven a sí mismos allá abajo, generalmente en una oblicua, generalmente. Y llega el momento en que la separación ya es total y completa, ahí está la muerte ya definitiva. Pero en ese lapso física y espiritual se pueden vivir muchas cosas porque allí ya no hay tiempo, estamos fuera del tiempo, estamos en otra dimensión, por eso todo esto que nos ha relatado, que pudo haberse demorado en tiempo nuestro, qué sé yo, 8 o 10 segundos, sí, segundos. Allá es una eternidad, no hay medida. ¿no es cierto? Sí. Entonces, mientras no se produce exactamente esa separación, no hay técnicamente muerte. Ahora sí. Y cuando dije yo el Padre Nuestro detrás de la madre, me dijo, hijito, ahora nunca levantes. Y yo sentí que esa voz tan dulce entró como por el oído y me volvió a estremecer y volví a sentir ese encalambrón como que le pegaran a uno un corrientazo en el cerebro que lo deje fulminado. Y lo volví a sentir y sentí unas convulsiones que actualmente siento cuando siento la presencia del Señor o en la Eucaristía o en oración, unas convulsiones de muerte como que me hizo sentar, una convulsión, era convulsión. Y cuando abrí los ojos, estaba otra vez en el cuerpo, sentado en la cama, 2 mujeres estaban todavía al lado mío ya dormidas, estaba oscuro, habían apagado, y otra mujer de esas se había pasado a otra camita pequeña que había en él ahí diferente. Y doctor, para que no queden dudas de alucinaciones, de inventos, ahí estaba la madre, ahí estaba. No terminó ahí, doctor. Ahí estaba la madre. Y la madre, aunque esa pieza estaba oscura y son piezas encerradas que no tienen ninguna ventilación ni nada, que eso ayudó a grabar mi estado, ahí estaba esa madre y eso es como prender un reflector, pero blanco, blanco, la luz de ella la veía yo blanca, blanca, y me dijo, vístase, me vestí, me dijo, hijito, salga. Ella salió atravesando entre puerta y muro, no por la puerta directamente, sino entre puerta y muro. Y yo la dudé, aquí me quedé yo, ella puede porque... Y ella todo me lo repetía 2 veces, yo dudaba, todo lo que ella me decía, yo no le creía, yo me lo tenía que volver a decir, salga hijito. Y atravesé y yo miraba entre muro y puerta metido, pues esto es tan cierto que nunca volví al lugar, las mujeres no saben cómo salir, ni el administrador que me había guardado la moto, salí. Vi todo el bar, habían botellas, había mugre, salí y me dijo ella, delante de mí, ya siempre ha ido delante de mí, incluso hoy ha venido delante de mí, amén. Lo podemos sentir. Y cuando estaba ella al frente me dijo, saque la moto, madre, ya le ponían las rejas con unos candadotes, sáquela. Le dije, madre, estoy intoxicado, estoy muy mal, sáquela. Todo me lo repetía 2 veces y no sé cómo, entre el lapso que son casi kilómetro y medio, entre eso y mi casa en La Dalia, en Marinilla, no recuerdo cómo llegué. Lo cierto es que me vi abriendo la puerta, garaje, y entré la moto, yo siempre dejo la moto así. Y me dijo la madre, hijito, déjela al contrario, para que el maligno mañana no le haga creer que todo esto fue un sueño, una ilusión. Dejemos esto como signo de que estuve en ese estado. Y la dejé atravesada, algo ilógico, algo pues que apenas da para la moto del garaje. Y luego me fui y me iba a acostar y me dijo, no hijito, desnúdese. Me desnudé totalmente y en un espejo que yo tenía en la pieza para ver las obscenidades, porque eso me motivaba más, me dijo, mírese en el espejo, hijito, no lo dude, hijito, es muerte real. Es muerte real, el mundo le va a decir que no, el mundo le va a decir que usted es el loco, para que no descubra usted y desenmascare que el loco es el mundo. Y me dijo, mírese, y tenía un sudor frío y tenía los músculos algo duros, ya una dureza rara, y algunas parches ya como tirando a un morado claritico, a un violeta, y en algunas partes como azulejo, como verdoso, una cosa muy, muy horrible, y un sudor frío. Y me hizo mirar los ojos, así me acerqué y me dijo, mire hijito, no hay vida, está muerto. Está muerto. Y como mañana el enemigo le va a hacer creer de que todo es una alucinación para que usted siga igual, mire, sangre del oído, haga una cruz en el espejo. Hice una cruz
hice una cruz en el espejo. ¿Con sangre? Era agua como con sangre, coágulos más bien, no era sangre fresca, era algo como negro, pues tirando a rojo, pero muy oscuro. Luego me fui a vomitar al baño, tenía unas ganas de vomitar, tenía un dolor, sentía la cabeza así, me voy y vomito y me dice con sangre del oído, de la nariz, botaba sangre por la boca, con la sangre de la nariz también coagulada, hice otra cruz, me dijo ella, y ella al bordo mío y me dijo, hijito, ahora sí acuéstese. Me acosté yo y al otro día, cogía yo trabajo a las 7 de la mañana en la alcaldía, cuando me desperté como a las 9, lo primero que hice fue que toqué el colchón y dije, lo que la madre me había dicho, estoy en mi casa, este es mi colchón, todo fue un sueño maluco. Pero me sentía muy mal, la verdad, dije, uy, qué traba tan brava, como me han dicho incluso algunos por burlarse de mí. Y entonces, guayabo feroz. Un guayabo feroz, doctor. Y entonces, cuando levanto yo para bañarme, porque de cualquier manera para irme para donde el médico, porque estaba intoxicado, o sea, no pensé ni en trabajar, sino irme donde el médico, el suero, estaba muy mal, cuando veo la cruz que me dijo la madre que hiciera. Ahí la vi, me cogió otra vez ese presentimiento tan horrible y ese miedo, pero pánico, yo entré en pánico, no fue un miedo porque ahí mismo reviví toda esa oscuridad y dije, todo eso es verdad. Voy y miro la moto que queda ahí al bordito, la moto, y la veo como la madre me dijo que la dejara. Me voy para el baño y veo la otra cruz y me arrodillo. Por fin me llegó, Ana Cecilia, el momento que tanto estaba esperando mi buen Dios y la gente a la que yo le hice daño. Era que por fin era hora de arrodillarme a llorarle, a pedirle. Me arrodillé a llorarle a Dios soberbia, a Dios ganas de finca y de plata y de una mujer y 2 niños. Bien bonito, que esas eran mis metas vacías, todas terrenas. Ahí me la arrodillé todo el día y le dije, madre, la llamaba y ya no me hacía caso la reina. La llamé, le rogué y todo el día le dije, madre, aquí me muero, pero no como, sé que el infierno existe y sé que la Virgen existe, eso sí estoy seguro, pero no sé a dónde quién coger, no confío en la iglesia, no sé cuál es la religión verdadera, no confío en la Biblia, no confío en mi mamá. Pues en esas cosas de religión, obvio que como mi mamá sí. Y entonces le lloré, iba y vomitaba y solo tomaba agua hasta el punto que ya botaba un líquido amargo de colores muy nauseabundos. Horrible toda la noche y a las 6 de la tarde, ahora yo, gloria a Dios, entiendo el valor del ángelus. A las 6 de la tarde aparece otra vez la reina, así también como jovencita, con el mismo manto blanco y el azulito, y el azulito, con la cabeza cubierta, con un mantico sencillo azul. ¿Y cómo es que la reina me dice, y me regañó, me dijo, hijito, pero con dulzura, pues son cosas bonitas, me dijo, hijito, yo no puedo estar con usted, estoy auxiliando a casi todos que dejan todo para la última hora, y hay muchos que todavía pueden rescatarse. Esa reina hasta lo último haciendo lo imposible por esta humanidad tan ingrata. ¿Y cómo atacamos a esa reina? Y es un salvavidas, es un bruto el que no la llame, se ahoga, traga agua y el salvavidas esperando que lo llamen, y por soberbia no lo llaman, bendito Dios. Si la llamáramos siquiera, si la dejáramos actuar, no nos faltarían pruebas de que existe. Entonces, ¿cómo es que le dije yo, madre, acláreme mis dudas, porque hay pobres y ricos, porque hay enfermos, si Dios existe, ¿por qué no quita la pobreza, la vejez, la enfermedad, si es poderoso, o es que no tiene poder o no existe? Pero ¿por qué? Acláreme mis dudas, ¿por qué el Papa tiene tanta plata? ¿Cuál es la religión verdadera que todos dicen que son? Acláreme mis dudas y yo le prometo que mi vida la pongo en los manos. Y esta es la segunda buena noticia, ya casi para terminar, son 3 buenas noticias. Les dije que la primera es que la reina existe, créanlo o no, existe, es una persona, no es energía, es una maravilla de ser, dulce, tierno, especial, madre amorosa, reina. Y me dijo, entonces lo dejo con mi hijito Jesús. Y aparece en escena un joven de más o menos 30, qué sé yo, 31 años, descalcito también, sin adornos ni en el vestido, sin adornos,
noté yo que la luz de él no era era blanca, pero también amarilla, y que el olor de él no era rosa, sino huelía algo así como escarcha de miel, como a incienso, como un aroma pero exquisito. Yo conozco el incienso, lo conocía, pero no es a eso. Es incienso, pero puro, es una cosa revuelta con miel, con escarcha dulce. Es un aroma y una dulzura, y de las partes que yo sabía que él habría sufrido las llagas mayores, salía una luz mayor, o sea, era un sol dentro de un sol, y sonriente, alegre, no escandaloso, pues, que toteaba de la risa, como nosotros los antioqueños, sino con un gesto como el suyo, así bonachón, pues sonriente, así, con un gesto bonachón, que uno sabe que no me está recriminando ni me está regañando, sino que me está, pues, como admitiendo. Y me dijo, en tono así, con cara sonriente, de buen genio, me dijo, y con esa cara me resolvió mis dudas. Jesús existe, muchachos, como persona. No existe porque yo lo diga. El Señor simplemente en su infinita misericordia me permite que yo sea testigo de algunos de sus misterios. Pero es una hermosura. Me dijo burlonamente, hijito, ¿y por qué es que no cree? Y le dije yo, ayer, después de llorar y de tirarme, no le besé los pies, besaba el piso, no me atrevía siquiera. Ahí entiendo lo de la parábola del publicano y el fariseo. Uno se siente, es indigno entre tanta verdad, misericordia, perfección, a metros, vea, y si apártese de mí, como dijo Pedro. A los pies llore y llore. Y luego le dije, siquiera vino, Señor, acláreme mis dudas. Me dijo el Señor, yo creí que me iba a aclarar mis dudas, así que porque lo que yo les he dicho, y me dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y no se desapareció como en las películas Los Genios, sino que se fue haciendo más translúcido hasta que... Y me dejó loco. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa yo ya me la sabía, eso lo decía el sacerdote, ¿por qué? Pero yo dije, pero si él me la dijo, yo ya no dudaba tanto, todavía dudaba, pero no tanto. Y yo rumé esa frase, hasta que por fin, y sin comer, sin dormir, tomando agua, por fin arrodillado, por ahí a las 2:30 de ese primer día, le dije, Señor, lo entendí. Tengo que ser limpio de corazón para ver a Dios. La gente dice que Dios no existe porque no es un limpio de corazón. Si lo fueras, verías las obras de Dios, o verías el abrazo, lo verías en las criaturas, en el niño, en lo que te comes, pero como no sos limpio. Y lo entendí, le dije, Señor, lo entendí, tengo que sanear lo que veo, lo que escucho, mis amigos, mis chistes. Tengo que sanear mi conducta en el trabajo, tengo que sanear mi conducta con mi mamá. Que no es una sirviente, tengo que sanear con los que yo he ofendido. Sanar es pedir Eso se llama conversión. Amén. Y entendí yo eso, que era cambiar de vida totalmente. Claro. Y era prácticamente esto, en esto se resume. Y era que lo que antes era dulce, ya iba a ser lo amargo. Y que lo que antes era amargo, las cosas de Dios, ahora iba a ser mi dulce, mi alimento sólido. Y lo entendí, y ahí sí se me apareció. Me dijo... Ahora sí, hijito, y me resolvió una de las dudas que yo le hacía. No estuvo de continuo 8 días como de pronto lo han entendido, estaba entre ratos, me decía cosas y se iba, me ordenó con él, todo es tan bello, él lo puede ordenar, pero me dice, si quiere. Porque él respeta la libertad. Es una invitación lo de él, respeta es una invitación. La libertad siempre. Me dijo, ¿quieres seguirme? Ve y renuncia al cargo de obras públicas. Renuncié llorando, le dije a la secretaria, hágame la carta de renuncia. Ella me decía, ¿a usted le pasa algo? ¿Qué le pasa? Y le dije, hágame la carta de renuncia. Yo llorando, porque era quitarme... secretario de obras públicas sí, de Marinilla. Y me quitó hasta el reloj. Los anillos, yo tenía un anillo que se llamaba Atlante, que era de oro y plata, y yo creía que eso venía de una civilización anterior, que eso me recargaba. Brujería. Y me dijo
quítese el de grados. Listo, el de grados me lo quité porque se me da apariencia. Me dijo, quítese el otro. Y le dije, Señor, ese protege. Y dijo, el único que protege soy yo. Claro. Confianzas de este Claro, mundo. lo otro es una brujería. Quíteselo. Y me hizo quitar hasta el reloj y me dijo, hijito, ese aparato lo inventaron ustedes y los volvió esclavos. Lo miran y les da hambre, lo miran y les da sueño, les maneja la vida. No tienen libertad los hijos que Dios cree. Y me mostró, me dijo, hijito, ¿qué estás dispuesto a dar por mí? Le dije, la vida, y me puso a prueba. Me dijo, sí, casi como a Pedro, ahora pues lo sé, ¿que darías tú la vida por mí? Él conoce la fragilidad humana. Me dijo, vaya, báñese, fui y me bañé. Apareció un talco blanco, me lo eché. Por todo el cuerpo me dijo, en la cara, póngase una camiseta blanca, una sudadera blanca, cruce las manos así. Y empecé yo a darme miedo, porque me dijo que me acostara. Y empecé yo a sentir lo mismo, como que me estuviera muriendo. Y yo llorando, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Pero dije, Señor, pero si es tu voluntad que se haga, que se haga, que se haga. Y contra mí, porque uno no quiere, pero sentí la misma sensación de flotar, Y yo, que se haga, estoy listo. Ya conocí a Dios, ya conocí la misericordia de Dios y conocí a la Madre Santa. Y entonces cuando estaba yo en esa sensación de flotar, Él me volvió a decir, ya sé que tu vida sí me pertenece, ya sé que sí estás en mis manos y vas a ser mi testigo. Y pongo mis palabras en tus labios. Y el que no te crea a ti, a mí no me cree, no es mío. Y te atacarán y vas a ser signo de contradicción y andarás peor que un loco, andarás con el cabello largo. Signo de contradicción entre muchos, incluso entre los míos, pero mío, no se te olvide, pero mío. Y donde vayas yo estaré contigo, y mi madre andará contigo. Y bendito sea Dios, yo le prometí que no iba a volver a tomar licor, que no iba a volver a tocar a una mujer hasta que me muriera, que el reino que había visto lo vale todo, que le entregaba mi profesión. Gracias a Dios me hizo renunciar, pero luego me dijo, hijito, arrodíllese que lo voy a absolver. Le dije, Señor, ¿puede uno siendo sucio y manchado volver a ser limpio? Y me dijo, sí, yo quiero, sí, y quiero. Yo te absuelvo, arrodillado yo, me dijo. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo entendí el milagro de la confesión. Adiós esa carga de muerte, ya vos no le perteneces a ese, ya perteneces a otro reino, tal vez de purificación, porque en la misericordia también lleva la justicia. Y si yo pequé, toda herida que me perdonó, queda mancha. El sacerdote quita la herida, pero deja cicatriz. ¿Y cómo es que me dijo, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Y yo entendí que ya era otra criatura, pero me dijo, pero mañana van del sacerdote, porque nadie se salta las puertas que yo puse, porque el que se salta las puertas es un ladrón, cree que va a robar, y el vigilante sabe y conoce los ladrones, y el otro se engaña creyendo que roba. El que no entre por las puertas que yo puse, no entra y se queda afuera, Me dijo ya, y salga ya. Volví ya, él previamente me ha hecho desconectar todo teléfono porque me aclaraba cada cosa, como la distracción del celular, del televisor, como cuando Dios quiere hablar, usted está ocupado hablando con amigos o viendo basura o escuchando basura. Es una táctica del enemigo de tenernos distraídos hoy en día con la tecnología, que es buena, bien utilizada. Pero te envió a donde el sacerdote. Me envió donde el sacerdote, doctor Galar, y algo más, y me dijo, ahora sí salga, que lo voy a purificar. Y yo, purificar, yo ya sabía, algo me había dicho él, y yo ya tenía algo que yo como que sospechaba las cosas, y resultaban, algo como intuición, pero real, todo. Y me dijo purificación. Cuando salí me dijo el hermano mío que vive en la casa de enseguida, ¿usted dónde ha estado? Lo llama el alcalde de Granada, que si se va a ir a trabajar allá, que lo necesitan. ¿Y hacer qué? Lo llamé al alcalde, me dijo, secretario de Obras Públicas, pero en Granada. Me sacó de un lado y me mandó para otro.
me sacó del cielo y me puso en otro lado difícil, me tocó lidiar, llegué a Santana, me tocó, que es un corregimiento de Granada, me tocó ver guerrilla, la guerra entre, me tocó todo el 2001, la guerra entre guerrilleros y paramilitares. Granada porque estuve promoviendo ahí empresas comunitarias. Me tocó es un municipio que queda relativamente cerca de Marinilla. Y allá nadie me conocía y me llamó donde el hermano mío. ¿Y cómo es que yo entendí lo que era purificación? Me tuvieron en un puente para matarme, me tuvieron incluso en lista para matarme. Las autodefensas, como yo era nuevo y llegué en una zona, ellos preguntaban, ¿alguien lo conoce? No, entonces bájese del bus. ¿Alguien lo conoce? No, venga, es guerrillero. No, entonces paramilitar. Y eso, yo no estaba en ningún lado. Muy bien. Pero un momentico, porque ya nos quedan pocos minutos, ¿no? Sí, señor. Dos cositas. ¿Cómo sabemos que todo esto que hemos oído no es un formidable cuento paisa? De Marinillo. Un marinillo. Bueno, echándonos un cuento. Aquí yo le voy a pedir el testimonio a Diego Londoño. A ver, Diego, ¿tú qué testimonio puedes dar sobre Jesús? Sí, a ver, ¿cómo ha sido la vida de Jesús, tú que has estado con él tanto tiempo? Bueno, hemos tenido la gracia de compartir juntos misión, tanto en Palmira, Popayán, como en el Alto Putumayo, 6 poblaciones. Y allí uno ve verdaderamente la gracia del Señor en este hombre sencillo que con la sensatez y la humildad que ustedes le ven, está viviendo la gracia del Señor. Son los frutos, doctor, definitivamente, el conocer de un hombre con unas andanzas, con un mundo que la mayoría hemos recorrido y de la noche a la mañana tener conversión. Le asisten los signos y señales que nos promete el Señor en su palabra. Entonces, él viene y a los eventos que vamos simplemente cuenta su testimonio, finalmente la gente se acerca, usted podría hacer una oracióncita por mí, y él con mucho amor lo hace, pero finalmente el Señor es que se glorifica. Vemos pues la acción del mar y todo esto, pero siempre está por encima del poder de Dios. Él tiene un ministerio muy lindo, del cual no hace ninguna alusión, pero yo doy fe de la gracia que debe conceder en el ministerio de la liberación, en el ministerio de orar por las demás personas, y cómo la gente ha venido entrando al redil. Explícale a los teles que no saben qué sería la liberación. Bueno, la liberación es cuando uno tiene un encuentro, así sea directo, personal, en una charla, en una conferencia o en un congreso, y él ora y finalmente allá revientan los bichos. Que hay gente, nos ha pasado, doctor, que nunca en su vida han tenido una experiencia de Dios, nunca han estado en un encuentro de Dios, no saben nada de Dios y han estado divagando por el mundo y no se dan cuenta que en ellos hay infestación espiritual, hay espíritus de lujuria, borrachera, drogadicción, brujería. Acciones del demonio en ellos, total, hablemos clarito. Sí. En ellos, y entonces ya se acerca a Jesús a orar por ellos, a ministrar imponiendo las manos, y el Señor inmediatamente hace su obra. Porque esto también es muy importante, porque como hay ahora teólogos y hasta obispos que están negando que el demonio nos haga esos daños, y por tanto no es menester hacer ni liberaciones y mucho menos hacer exorcismos. ¿Qué tal? Ni imposición de manos. No imposición de manos ni nada. En contra de lo que nos dijo clarito el Señor, que nos regaló eso, porque si tú ves en Marcos 16, Marcos 16, al final, en el último. Exacto, ahí nos dio eso. Leer rápidamente. Nos dio clarito. Y es un ministerio confiado no solamente a los sacerdotes, sino a los creyentes. A los laicos, y sobre todo ahora nosotros, en vista que los otros ni prestan el hacha, retornámosle el hacha, retorna a nosotros los laicos. Miren lo que dice el Señor. Aquí allá. dice, Marcos 16, 15, y les dijo, lo dijo Jesús, yo siempre digo, no lo dice Gabriel García Márquez ni Anderson Minguay, sino Jesús. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que crea y se bautice. Se salvará. No es solamente los curas, nosotros los laicos, el que crea y se bautice. Pero el que no crea se condenará. A los que crean les acompañarán estas señales. A los que crean. Expulsarán demonios en mi nombre. Entonces lo dice Cristo. Amén. Él es el que lo dice. Hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Bueno. Y eso es lo que hemos visto en el ministerio que el Señor le ha confiado a Jesús. Y yo que sí quisiera aclarar eso, doctor Galar, porque yo soy muy respetuoso
de la iglesia de hoy en día, a los santos sacerdotes, de rodillas ante ellos, de rodillas, reconozco a Cristo en ellos. Es más, en la parroquia donde ando, pues me queda muy difícil estar tan cercano, pues estoy en todo lo que más puedo, pastoral, lectores, hasta en el comité de reconstrucción. Y esto no es que yo lo busqué y dije voy a montarme un grupo, no. Los frutos, alguna vez entré a la iglesia de la Dalia y aquella muchacha lo vio y se llenó de miedo, fui, se quedó como sonsa, empezó a gritar, pues yo no sabía qué, ni me toca, ni lo sé, le dije, le puse la mano en el estómago, empezó a botar una baba espesa, y así una serie de cosas que yo no he buscado, y aclaro, no hago ni exorcismo, ni nada de esas cosas, eso le corresponde, soy muy respetuoso, le corresponde al sacerdote, que autorice el señor obispo, porque si no hay obediencia, no hay nada, me parece. Pero eso es cierto, pero si ellos se niegan, inicialmente, ¿a quién le dio el Señor esta facultad? Lo acabamos de oír. Ni siquiera a los apóstoles, a los que crean en mí. Después, como hubo abusos por allá hace muchísimos siglos, la Iglesia con toda razón recogió esa facultad y la concentró únicamente en los obispos, y a quienes el obispo designara, que son los famosos exorcistas. Entonces, durante mucho tiempo funcionó así, pero ahora, desde el siglo pasado, pues ya muchos de estos teólogos famosos, sabios, digo yo, de muchas sabidurías, descubren que el demonio es que no existe. O si existe, no hace daño. Que no hay posesiones y que esos son cuentos. Que todo se reduce a perturbaciones de tipo psicológico y por tanto hay que mandárselo a los profesionales idóneos, que son los psiquiatras o los psicólogos, pero que ya no hay necesidad de hacer ningún exorcismo, están en un tremendo error. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que sabe más que todos los teólogos y que todos ellos, clarito nos dice cómo Jesús expulsaba demonios, y no solamente hace 2000 años, cómo nos da esa facultad exactamente, ¿cuándo? Cuando está a punto de ascender a los cielos. Así es. Ya había muerto, había resucitado y está a punto de ascender. Mandato misionero. A ver, exacto. Di exactamente dónde está, porque esto es muy importante. Está en Marcos capítulo 16 y justamente en el verso 9 la Iglesia lo ha denominado dentro del apéndice canónico como apariciones del resucitado y mandato misionero. Exacto. Y no nos olvidemos de aparecida. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que después él asciende, después de pronunciar estas palabras, asciende a los cielos. ¿Por qué nos las da en ese momento? Porque él iba a prever que a lo largo de este tiempo, estos 2000 años, el enemigo de él actuaría y que alguien tendría que tener ese poder. Muy bien, la Iglesia lo recogió, pero como ahora se niega a utilizarlo, sencillamente retorna otra vez a nosotros los laicos, y tenemos que hacerlo con profunda humildad. Claro, yo sé que hay muchos sacerdotes, hay muchos obispos que afortunadamente son ortodoxos, creen exactamente en la palabra del Señor, pero desgraciadamente hay otros que no, eso lo sabemos claramente. Sí, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El enemigo está feliz, está haciendo leña en todas partes y no hay quien ayude a tantas personas acogotadas por los ataques del enemigo malo. ¿Has tenido la experiencia? Pero, doctor Galar, es muy bueno aclarar, la Iglesia en su santo magisterio yo totalmente lo respeto y lo comparto totalmente. Moriré, si Dios me lo permite, obediente a la Santa Madre Iglesia. Porque le pregunté, Señor, no, es que nosotros estamos en la Iglesia, sí, queremos la Iglesia. Sé, claro. Es que lamentamos es que algunos estén en contra de las palabras del Señor y de esa realidad terrible y tremenda teología que moderna. Es la teología pero moderna. La Iglesia en su magisterio dice, los laicos pueden orar por liberación, ya lo dice, pueden orar por liberación, orar es interceder, es pedir intercesión, y es lo único que hago yo. Pues orar y orar, eso nadie nunca me lo va a poder prohibir, porque o lloro por los sacerdotes. No es solo prohibir, es que el Señor y es una obligación que lo hagamos. Mía. Entonces eso es lo que hago, o sea, pero no hago ningún rito, ni conozco, ni hago ningún rito de exorcismo, pues ni soy el indicado, pero sí oro por intercesión, y el Señor muchas veces en su infinita misericordia, que se glorifica en lo pequeño y en lo que para el mundo no cuenta, hace cosas. Es que Él es el que hace. Él es el que las hace. Y no son los ritos, ni son las oraciones que uno pronunciemos. No, es Él el que hace directamente.
Entonces, como Él nos dio esa facultad, ahora quiere que la ejerzamos, claro, con toda la prudencia. Y el acompañamiento del sacerdote. Claro, en la medida de lo posible con el sacerdote que sí crea en esto. Doctor, y mire, el catecismo de la Iglesia, que es magisterio de la Iglesia, y fue elaborado en el pontificado de Juan Pablo II con la asesoría de nuestro actual Papa, allí lo contempla. Entonces usted lo que está diciendo es claro, de que nosotros finalmente pues sí abogamos a que la gracia del Señor ilumine a tantos sacerdotes y obispos que están haciendo a un lado esta verdad. Bueno, yo les voy a traer en otro programa, eso en el mes de marzo, voy a traerles 2 personas que precisamente van a dar testimonio de esto, cómo están acogotadas por el otro. El obispo del lugar y los sacerdotes se negaban. Sin embargo, piadosamente alguien lo hizo, uno de los sacerdotes afortunadamente lo hizo, y ellos dan el testimonio de cómo sí existe y cómo los acogota y casi los destruye. Doctor, pero el mayor milagro no son esos signos espectaculares, sino el mayor milagro que yo he visto y lo recibo a diario para gloria de Dios, la conversión. Me escriben, gloria a Dios, por un correo, yo casi no contesto el celular, y me escriben al correo gente de todo lado. Perdone, porque ya me dicen que estamos en lo último. Te iba a decir, si tú quieres, pero sí te van a cogotar. Ay, sí. Doy Si fe tú de que quieres, lo cogen y... porque hay mucha gente que quiere comunicarse hoy, desgraciadamente no pudimos evacuar unas llamadas porque ustedes sabían que teníamos que oír este testimonio completo, que ni siquiera ha sido completo, pero sí que tiene muchas más cositas para decir. En otra ocasión lo invitaremos. Pero bueno, si tú quieres dar un teléfono o una dirección a la cual puedan comunicarse contigo, creo que muchos televidentes van a estar agradecidos. Pues para cualquier inquietud del correo, doctor, A ver, el correo. da el correo. El correo es Jesús709, o sea, Jesús709, @une.net.co. Por ahí siempre hemos vivido como conectados y resolviendo muchas inquietudes, porque esta sociedad de mentira, hay veces la verdad hay que sacarla y desenmascarar tanta mentira, tanto engaño que hay, Jesús, con tanta secta, con tanta filosofía. Vuelve a dar la dirección. Jesús709 @une.net.co. Ese es el medio por el el único medio que puedo yo como brindar para estar en contacto. Une.net, porque también hay que trabajar, yo vivo de mi profesión y entonces hay que trabajar también para sostenerlo y para ayudar. Tanta necesidad que hay, tanta. Mensaje final. Bueno, el mensaje final, a ver. Bueno, doctor, yo considero que nosotros no podemos dejar para el final del día de nuestra existencia en la tierra buscar a Jesucristo. La confesión. Porque muchos podrán pensar, bueno, si a este le dio una oportunidad, pues entonces yo espero, como muchos dicen, ay Jesús, cógeme confesado. No, yo quiero invitar a todos los jóvenes, a los adolescentes que están esclavos hoy de la internet, la pornografía, los medios de comunicación malsanos, a que busquemos a Jesucristo en esta única y verdadera Santa Iglesia Católica, al igual que a los hogares, porque es la única forma de nosotros garantizar nuestra salvación. Bueno, yo quiero decirles que el caso de Jesús es absolutamente excepcional. Eso no ocurre todos los días, ni a todas estas cosas. Tenemos que tengan mucho cuidado. Jesús es infinitamente misericordioso, quiere nuestra felicidad, pues tanto la quiere que se hizo hombre y hizo semejante sacrificio en la cruz por nosotros. Pero también es justo y el Padre Celestial es justo. Como dijimos al principio, el que se condena porque quiere condenarse y se autoexcluye de esa misericordia y de esa oferta de felicidad eterna que le está dando el Padre, que le está dando Jesús. Pero el que se condena porque quiere, y Jesús, pues viene el castigo eterno, ¿no es cierto? En el caso de nuestro invitado, una excepción, repito, técnicamente iba ya prácticamente a morir. La muerte se produce cuando hay la separación total del espíritu y del cuerpo. En él estaba ya a punto de producirse esa separación total, por eso la Virgen decía ahora o nunca. Por un propósito de Dios. Entonces, propiamente, pues sí, no alcanzó a estar la muerte total y por eso el Señor, bueno, y la misericordia del Señor se manifestó en que lo quería rescatar.
Yo le pregunté si eso había sido un cuento paisa, pero ustedes podrán juzgarlo. El Señor nos da las reglas de discernimiento, por sus frutos los conoceréis. Ha entregado toda su vida y sigue entregando su vida al servicio del Señor. De modo que Él quería, por algún motivo, algo te dijo, ¿no? Que desde toda la eternidad, antes de que te estuviera en el vientre de tu madre. Yo le pregunté... Con eso terminemos. Sí, porque la verdad que queda mucha cosa. Yo lo que quiero es, más que todo, pues sí, como mensaje final es de que no, pero al grano, tú le preguntaste, ¿por qué pues le dio la oportunidad? Mensaje final, padre, doctor. Sí. Bueno, yo le pregunté que por qué yo, sabiendo que sé que hay mucha gente mejor, y me dijo desde antes que nacieras, que estuvieras en el vientre del Eterno, de tu madre, yo ya te tenía un propósito, un plan. Incluso me mostró joven, así con esta apariencia, evangelizando y trabajando para Él, pero por la dureza de tu corazón. Y le dije, ¿y por qué yo? Y me dijo, los misericordiosos obtienen misericordia. Pero yo como mensaje final sí quisiera decirles de que perdemos la gracia de Dios en el esfuerzo de los padres, profesores, la sociedad. Uno pierde la gracia de Dios y se llena de odios y resentimientos. Nadie debería acostarse sin el Señor dejó la puerta, sin la confesión. Y para sostener las promesas, escucho a la gente que promete, no voy a volver a ser infiel, y son promesas pasajeras, a los días está en lo mismo. Pues no voy a volver a beber porque no tienen el alimento espiritual. Yo voy a misa diario y ya lo entendí. Cuando yo le prometí al Señor que no iba a volver a tocar a una mujer, fue imposible, más buenas las veía y hasta pensaba en ellas, y cuando dominaba la tentación, así en términos visibles, soñaba con ellas y entonces perdía las batallas. Pero lo que hace que voy a la Eucaristía diario, entendí el valor de la Eucaristía. Ojalá diario, es el alimento espiritual para decirle, sí, está bien, el cuerpo quiere, pero no, y punto. Y tengo la fuerza, no solo de decirlo, sino la voluntad fortalecida, el aliento, la ayuda de Cristo Jesús a través desde dentro. Y ya uno simplemente, las tentaciones llegan, pero andate, que yo sé quién es el que está detrás de todo eso. Bueno, me dicen que el tiempo se agotó. Medio minuto a la profesora y medio minuto a Diego. Bueno, para el mensaje final. El mensaje final es la invitación a practicar los sacramentos. La invitación, como lo decía Jesús, es a no dejar todo para la última hora, porque como dice la palabra, no sabemos ni el día ni la hora, y que cuando nos llegue la hora, el Señor nos encuentre realmente preparados para ese gran viaje. A Diego Londoño. Busquemos a Jesús ahora que estamos a tiempo y busquémoslo en la Santa Iglesia Católica. No hay otra opción. Recuerden, Dios es misericordioso, pero el hombre es responsable finalmente de aceptar o rechazar esa misericordia. Beatricita, tu mensaje. Bien, y así finalizamos nuestro programa de hoy. Yo los invito a que el próximo miércoles los esperamos con un nuevo tema y recibimos sus comentarios a través del correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Que tengan buena noche. Un café con Galat.